Buenas tardes a todos, queridos compañeros, invitados. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy con toda la lluvia y con todo, pero nos parece muy importante que por lo menos agarremos estas tardecitas lluviosas como algo también cultural y literario, y a quien no le gustan las historias y los cuentos de la Revolución. Y el día de hoy tenemos como invitados a Gloria y a Rubén, que nos vienen a presentar uno de sus libros. Ellos son escritores, ellos son independientes también, y han estado trabajando durante muchísimos años, pues el fomento por la lectura y la difusión de diversas áreas, ¿no? Rubén escribe también libros de humor negro y con un cierto sabor ácido, pero ambos se dedican también a tratar la problemática social de nuestra sociedad, y eso se refleja en sus libros. El día de hoy nos traen Villa, Zapata y los otros. Aquí los protagonistas no son Villa ni Zapata de manera principal, sino los otros. ¿Quién no sabe una historia de la Revolución que su abuelito, el tío, el amigo les haya contado de cosas que les pasaron? Entonces, ellos precisamente lo que hacen en este libro es hacer un relato de cuentos o historias que pudieron haber sido, o que a lo mejor fueron, o que fueron, pero además las enmarcan dentro del momento histórico y hacen una investigación adicional atrás de cada cuento de lo que pasó en esa circunstancia en específico, para que tengamos una referencia de lo que se está hablando. Pero además, la problemática que ellos tocan no son cuentos, digamos, que se han hecho al azar, seleccionados al azar, sino que son cuentos que se fueron haciendo en función también a la selección de ciertos temas que en la actualidad nos interesan: las mujeres, la homosexualidad, el autoritarismo, toda una serie de temáticas que, como gente que nos interesa cambiar nuestra sociedad, están plasmadas aquí de una manera además deliciosa y agradable. Y además con el punto, inclusive hay unos cuentos que tienen también esa parte, digamos, un tanto misteriosa, o aquellos cuentos como aquí en la Llorona y cosas así, que no viene ahí, ¿verdad? Pero de ese estilo que a muchos también nos han contado, ¿no? De las cosas que les pasaron en la Revolución. Y en este caso, los compañeros que tienen un estilo de narrar muy agradable, muy, muy invitante a la lectura, te captura desde el inicio hasta el final cualquiera de los cuentos que se tratan aquí. Entonces les vamos a dar la palabra a Gloria y a Rubén y a agradecerles su presencia aquí, porque para nosotros como Grupo La Metropolitana siempre es un honor que nos vengan a hacer solidariamente la presentación de sus trabajos. Entonces, un aplauso para ellos, por favor. Y le pasamos aquí al curador de emociones el micrófono para que se presente. Rubén, primero. No, Gloria. Le da pánico escénico. Eso que no sí, ve. En serio, sí le da, y eso que no ve. Si los hubiera visto, ¿verdad? Bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acudir, gracias por acompañarnos. Espero que pasemos momentos gratos leyendo estos relatos. Quisiera que nos sintiéramos así como cuando se junta uno alrededor de una fogata a contar historias. Así es que si no leen así perfecto, pues bueno, les iba a decir que como locutores de radio, pero los locutores de radio últimamente están tan chafas que bueno, mejor así. Bien, yo soy Gloria Fuentes Sáenz. De origen soy periodista. Después me dediqué a editar. Soy autora de algunos diccionarios, entre ellos el de sinónimos, antónimos e ideas afines de la luz, que pues todavía anda por allí vendiéndose, ¿no? Ya tiene sus añitos, pero sigue. No es por nada, pero es un buen diccionario. Lo hicimos con mucha dedicación. Pero no vengo a promover a la luz, así es que he escrito mucho de divulgación. Tengo
yo no diría que historia del circo en México, sino apuntes para la historia del circo en México, que se llama Circa Circus. Este libro para lo que sirvió pues fue para sentar la primera bibliografía formal sobre esta actividad artística en nuestro país, o muy en literatura, pero no se habían rescatado datos históricos. No soy historiadora, aunque no por ahí me ponen el apodo, pero sí me gusta mucho la historia, me gusta investigar y me gusta comunicar. Hace algún tiempo comencé a escribir ficción. La primera novela que publiqué pues se abortó por autoras y demás que no vienen al caso. Es una novela pues que allí quedó, porque tampoco puedo desbaratarla, que se llamó Magos y Guerreros, el enigma de los medallones, la editó Planeta. Y se trata de una historia, digo, la clásica lucha del bien contra el mal, es uno de los temas eternos de la literatura y de la vida, diría yo, en donde no hay un solo héroe, sino que allí demostramos cómo las personas cuando hacen equipo logran hacer grandes cosas, y es una novela mágica. La gran batalla del bien contra el mal se da en el juego de pelota del Tajín. Entonces, bueno. Y ahora venimos a presentarles Villa Zapata y los otros, que son cuentos ubicados en la época de la Revolución Mexicana. Los otros son los ciudadanos, la gente que se vio envuelta en el torbellino de la revolución y que de repente tuvo que pues apelar a su ingenio o a los pocos o muchos recursos que tenían para salir de situaciones que de cualquier otra forma los hubieran superado. Hay humor, hay amor, hay odio, pero hay más amor que odio. Y como comentaba Laura, hay situaciones fantásticas, hay hasta vampiras revolucionarias, entre otras cosas, pero todo es parte del juego literario, todo es parte del transportarnos con la imaginación y el poder decir cosas que quizá dichas sin el barniz de la literatura, pues no serían tan emotivas o tan comprensibles. Bueno, yo ya hablé mucho, le voy a pasar el micrófono a mi compañero y coautor. ¿Por qué no nos platicas un poquito el contenido de los cuentos de manera general para que, a ver, escuchándolo los compañeros, a ver si se animan a que leamos uno cortito, ¿sí? Claro. Podría leerlo. Sí. Okay. Los que quieran leer, aquí están estos libros para que, pues en un momento dado no estemos pasando nomás uno solo, ¿no? Bien. Para que vean una historia. Que vayan leyendo, que vayamos leyendo, ¿sí? Bueno. Son 30 cuentos, ubicados en la época de la Revolución Mexicana. Como ya les había comentado Laura, cada cuento trae una o dos fichas bien históricas o bien con datos de algún interés, ¿no? Hay 4 relatos que abordan una temática ya sea gay o ya sea lésbica. Estos son Los extremos del puente, Siempre detrás de ti, Un secreto de amor y El ahijado del coronel. El ahijado del coronel lo escribimos cuando estaba pues en su punto máximo la discusión sobre la adopción o no adopción de niños por parte de parejas homosexuales o lesbianas. Y pues este cuento nos dice por qué sí, entre otras cosas. A veces es estrictamente necesario hacer algunas cosas. La humanidad no tiene género. La humanidad somos todos. Bien, el primero de los cuentos se llama El tren de municiones. Es un cuento bastante nostálgico, al menos a mí me parece bastante nostálgico, en donde intervienen héroes ya muertos, interactuando con uno vivo. Los extremos del puente, pues de alguna forma está basado en un viejo chiste, que bueno, luego si quieren lo leemos y van a identificar el chiste. El Capitán Caca es un cuento de federales y de buchones, porque los buchones fueron villistas. La visión del general
Es una entrevista del diablo con Francisco Villa. El diablo va a visitarlo a uno de sus campamentos y le muestra más o menos qué iba a pasar después de la lucha armada. Ironía es una de un abogado que quiso salvar a Madero de que lo asesinaran, pero no pudo. ¿Por qué? Porque él veía ese asesinato en sueños. Heroísmo compartido es una versión muy fantasiosa sobre la defensa de Veracruz en 1914. Tiene una parte poética dentro de esta fantasía porque se levantan algunos de los seres y personas que nosotros consideramos símbolos muy entrañables de nuestra mexicanidad para ayudar a quienes estuvieron luchando. Hay otro que se llama Retrato del Poder Corrupto. Por supuesto se trata de Victoriano Huerta. Mortal Anticipación es también algo así como premonitorio al asesinato en Chinameca de Emiliano Zapata. Codicia Letal se trata de unos guerrilleros villistas a quienes la codicia venció, pero pagaron el precio. Accidentes de la Guerra es un cuento en donde se narra el dolor que las guerras y los conflictos armados pueden traernos en un momento determinado a nuestras vidas y cómo hay situaciones que cuando nos damos cuenta ya las tenemos enfrente. Siempre detrás de ti sucede en el estado de Morelos. Resulta que un grupo de señoritas hijas de hacendados, porfiristas, se fueron informando por periódicos que así les pasaban sus amistades por debajito del agua de cómo estaba la situación en el país. Entonces se fueron de la casa y se fueron a unir a la revolución. Dos de estas chicas se enamoran y bueno, el cuento termina en tragedia. No les digas el final. Yo estoy, como dicen ahora, spoileando. Así es. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces no les digo en qué acaba. Una guerra sin balas es un cuento de idealismo. El protagonista es un chamaco quinceañero. Oráculos y aparecidos es una fantasía alrededor de las prácticas espiritistas de Francisco I. Madero. Déjame descansar también habla del drama de los combatientes. Por sus obras los conocerás, es pues también del poder clerical, pero de un cura que deserta de la iglesia y se vuelve guerrillero. Diálogo nocturno habla de un delirio que tuvo don Porfirio, porque don Porfirio casi se muere antes de irse de México, a causa de una infección muy fuerte que tuvo, pero bueno, eso ya lo irán leyendo y si quieren luego les abundamos. Amor de padre, nuevamente los azares de la guerra. El otro Pancho, algo que explica lo que se conoce como la leyenda negra de Pancho Villa, ¿no? Mujeres y soldados, un grupo de mujeres que se suman a las tropas de Pascual Orozco. El compadre árabe es una recreación de esa vieja leyenda que dice que Zapata no ha muerto, que Zapata sale a cabalgar y que pues ahí anda todavía. Yo creo que ahorita ya no más su espíritu, ¿no? Pero bueno, aquí les dice por qué se dice que no murió. El gatazo es un truco de estrategia que hizo un chamaco en Baja California, un hombre muy joven, para vencer a los federales. Extrañas aliadas es el de las vampiras, que ya les había dicho. La fuerza del ideal es un cuento muy breve, que también nos habla de cómo precisamente la fuerza del ideal pues hace milagros. Un secreto de amor es una historia de amor, pero no es la clásica de hombre-mujer. Uno de los protagonistas es un mushe. ¿Sí saben qué son los mushes? No. Son hombres homosexuales en Oaxaca, de hecho son el tercer sexo que siempre ha estado allí y que son miembros respetables y respetados de su comunidad y que son transvestistas y cada año hacen su vela y toda la cosa. Ajá. Bien, entonces bueno, acá las familias que tienen un mushe en ellas se sienten orgullosas. Porque el mushe va a cuidar a los padres. Es la misión de los mushes. Bien, unas lindas florecitas habla también de una señorita porfiriana
que se vuelve revolucionaria a su modo. Y pues causa bajas en las tropas federales además, pero a su modo. El pueblo sitiado también es un cuentito muy breve, pero bueno, este es un juguete para la imaginación que se le ocurrió a Rubén. Operación Subterránea habla de cuatreros, de bandidos y de revolucionarios, porque pues no sé si ustedes sepan, pero había mucho contrabando de armas, había contrabando de ganado, incluso de alimentos. De hecho, Pascual Orozco pues andaba de cuatrero en una temporada y pues tenía a sus socios allá en Gringolandia. El ahijado del coronel es el que ya les comenté de la adopción por una pareja homosexual. El usurpador podría pensarse que se refiere a Victoriano Huerta, pero no es así. Este ya está ubicado en la época inmediatamente post-revolucionaria. El suéter rojo es un relato que en lo personal lo escribí con el corazón, porque es una deuda que tenía con mi abuela Jackie y con mi abuelo que se perdió en la revolución. Mi abuelo era de los pelones, pero bueno, de todos modos yo creo que los soldados, independientemente del bando en el que les toque contender, pues cuando tienen la convicción del deber, pues es muy respetable, ¿no? Pero bueno, pues el caso es que el abuelo se perdió y supieron que estaba muerto, o al menos pretendidamente muerto, porque lo que se rescató fue precisamente un suéter rojo, que nadie sabía que lo traía porque se lo puso debajo del uniforme y ese suéter se lo había tejido mi abuela. Pero bueno, ya si quieren luego lo compartimos completo. De estos títulos que he dicho, ¿cuál se les antoja que empecemos a leer? ¿El de Madero? ¿Quién vota por Madero? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Va? Ok, ahorita se los paso. A ver, ¿quién quiere venirse? ¿En qué página está? Ahorita se digo. ¿Tú lo quieres leer, Julián? Son relatos muy breves, pero que son muy agradables y que yo creo que a todos les va a gustar, que ahorita retomemos por lo menos uno. Entonces, ¿en qué página? Yo solo había aparecido en la 87. No es cierto, en la 95. Empezamos en la 95. Una ocasión, alguien nos dijo que nuestros cuentos eran subversivos. Bueno, ¿y por qué les dijo eso? Es que Ahorita vamos a entenderlo. se reflexiona, en cierta forma, sí, todo lo que digas será usado en mi contra, por eso Ya. cuidado. Oráculos y aparecidos. En el amplio salón de la Casa Grande, un joven veinteañero, interrumpió la lectura de un grueso libro para recibir la visita de un tío muy querido que, conocedor de sus aficiones por lo esotérico, le llevaba un novedoso obsequio. ¡Panchito!, exclamó eufórico don Catarino Benavides, al tiempo que alzaba una caja envuelta con papel azul oscuro. Mira lo que te mandé traer de París. Es la última novedad en Europa. Me acaba de llegar. Entusiasmado, el menudo muchacho, luego de dar un cálido abrazo a su pariente, procedió a desbaratar el paquete. Dentro de la caja de cartón había otra, esta de madera, en cuyo interior se hallaba un tablero con letras, números y una pieza triangular con un orificio circular en el medio. Esto es un novedoso sistema para comunicarse con los espíritus. Le llaman tabla Ouija, explicó don Catarino. Los ojos del joven, que desde los 18 años había leído algunas de las obras del famoso Allan Kardec, padre del espiritismo, brillaron alegres. Pancho pidió a una sirvienta que les llevara té al comedor, lugar en el que ambos decidieron iniciar una sesión para probarla. ¿Y cómo funciona esto, tío?
¿Hay que cerrar los ojos o algo así?, preguntó. Mientras le ayudaba a reducir el tamaño de la mesa extensible de pesada madera que había en el comedor, que cuando crecía servía hasta para una docena de comensales, el hombre respondió: es fácil, basta con que juntemos nuestras manos, las pongamos sobre la tablilla con patitas y ésta se moverá, combinando nuestro magnetismo con la energía de algún espíritu que va a responder lo que preguntemos. Los mensajes aparecerán letra por letra señalados por la tablilla. También te dará la respuesta sí o no a lo que preguntemos. El muchacho se quedó pensativo unos instantes. Luego, colocando las manos sobre la plancheta, preguntó si tendría éxito en caso de emprender una carrera política. Era una inquietud que había venido revoloteando en su cabeza. La respuesta fue sí. ¿Me casaré?, fue la segunda pregunta. La respuesta recibida fue afirmativa. Panchito miró por la ventana con expresión soñadora y luego, juguetón, se incorporó y fingió que bailaba un vals con alguna invisible dama. Luego se detuvo, volvió a sentarse, sirvió té en su taza y cuando preguntó si tendría hijos, la plancheta se movió de un lado a otro, pero no concretó respuesta alguna. Así que pasó a la siguiente cuestión. Actuando en son de broma, miró traviesamente a su tío, amigo y copartícipe de inquietudes y sueños. Se puso muy serio y con voz engolada preguntó: ¿voy a ser presidente de México? La respuesta fue sí. Ambos se quedaron perplejos. Don Catarino reaccionó poniéndose de pie, pero en realidad no sabía qué hacer, así que lo felicitó y le dio un abrazo. Francisco le dijo que, aunque él creía en la comunicación con los espíritus, no podían fiarse de un objeto que era la primera vez que utilizaban. Volvieron a preguntar y la tabla afirmó de nuevo. Luego, ambos inquirieron acerca de si Francisco sería un buen presidente y, una vez obtenida la respuesta, este preguntó si en el futuro volvería a tener contacto con el espíritu que respondía. En el tablero, la plancheta, deslizándose lentamente, fue señalando las letras: te avisaré, adiós. Perdón. De todos modos, si lo dices, te iba a avisar. Te visitaré, adiós. Son mis lentes, disculpen. ¿Quieres que alguien continúe? No, está bien. ¿Sí? Después de algunos días, como no hubo más personas que pudieran o quisieran participar en las consultas, el artefacto quedó olvidado en alguno de los armarios de la Casa Grande de Memphis, que así se llamaba la hacienda. Unas semanas después, el joven Francisco salió en viaje de estudios a Estados Unidos y Europa. Pasados cerca de 12 años, regresó a México y contrajo matrimonio con una simpática queretana que le habían presentado sus hermanas Mercedes y Magdalena. Se cumplía una de las anticipaciones que había recibido a través de la Ouija. Por aquel entonces su madre comenzó a manifestar síntomas de una enfermedad que poco a poco se fue agravando al grado de que los médicos la desahuciaron. Angustiado, el joven Francisco recurrió a grupos espiritistas de los cuales él ya tenía antecedentes en busca de alguna cura. En una de dichas sesiones le fue dado a conocer un remedio que él
combinó con sus conocimientos homeopáticos y de mesmerismo. La mejoría experimentada por la señora Mercedes lo animó a profundizar más en aquellos estudios. Fue tan grande la afición que desarrolló por aquellas cuestiones que desde entonces se propuso propagar y promover la disciplina, donando cantidades sustanciosas para apoyar sociedades espíritas. Corría el año de 1907. En cierta ocasión, Francisco se hallaba en su casa luego de haber regresado de una sesión espiritista, por medio de la cual entabló contacto con el espíritu del general Mariano Escobedo. Sentíase desencantado, pues no había recibido las respuestas que esperaba. Sentado ante su escritorio, con la pluma en la mano, sintiéndose incapaz de plasmar en el papel sus ideas, cavilaba sobre tal asunto con los ojos cerrados. De pronto se sintió observado y al abrir los ojos vio ante él la imagen de lo que indudablemente era un espíritu. Esto, lejos de asustarlo, le creó gran expectación. El espíritu le habló en inglés, lengua que él conocía, y se identificó como Tomás Moro. Durante unos minutos le transmitió algunas experiencias por él vividas en su tiempo, que su interlocutor tomó como valiosas enseñanzas para su carrera política. En un momento determinado, Francisco lo interrumpió y le hizo ver la necesidad que tenía de un medium escribiente para registrar aquello que Moro le decía. Tú puedes hacerlo, dijo el espíritu. De hecho, lo estás haciendo. Tienes el don, pero no te habías dado cuenta. Francisco volvió a ver el cuaderno que tenía sobre la carpeta del escritorio. Sorprendido, se percató de que había llenado varias hojas sin darse cuenta del proceso conocido como escritura automática. A partir de aquella ocasión, se dedicó a escribir con empeño sobre temas políticos y sociales. Pretendía hacer un libro en el que postulaba que aunque era deseable que el paso a la vida democrática después de acabar la dictadura de don Porfirio se realizara por vías amigables, si las energías del pueblo, ansiosas por manifestarse, no encuentran expedita la vía democrática, podrán desviarse por los senderos torcidos de la revuelta. Y advertía que las consecuencias de ello serían funestas para el país. Pero una noche en que escribía apresuradamente, para que no se le escapara ninguna idea, que la hipótesis de que estallara una revolución era la menos probable de todas, y que las veces que los mexicanos habían empuñado las armas habían sido cruelmente decepcionados por sus caudillos, que nunca habían cumplido sus promesas, escuchó a sus espaldas una voz que le advertía que en este caso las negociaciones eran vanas y que sería una confrontación hostil. Pensando que aquello era producto del cansancio, releyó su manuscrito. En el último párrafo, que había quedado algo separado de los demás, decía: creemos, como todo el elemento pensador de la República, que ahora se nos presenta el momento oportuno para la reivindicación de nuestros derechos, que atravesamos por el periodo histórico de más trascendencia para los destinos de la patria, y que sobre nosotros, los de la nueva generación, pesa una responsabilidad enorme. Veremos perder con criminal indiferentismo la preciosa herencia que nos legaron nuestros antepasados, o valiosamente lucharemos por reconquistarla. Esa es la pregunta que habremos de contestar ante la historia. Muchas No sé gracias. si quiere continuar. ¿Alguien más? Adelante. Página 98. Abajito del medio, debajo del texto en cursivas, A ver, déjeme aquí que ya está. empieza con azorado. Toma, para que sigas.
Azorado al ver lo que sin darse cuenta había escrito, volteó y vio tras él la imagen de Benito Juárez, quien por sobre su hombro parecía leer lo mismo que él. Esta aparición le halagó mucho, pues aunque no estaba totalmente de acuerdo con sus procedimientos, había idealizado el pensamiento del prócer. ¿Ya reflexionaste en que la defensa de causas como la tuya generalmente implica sacrificios, a veces cruentos? Le preguntó el aparecido. Sin embargo, lo importante es mantener la fe en tus ideales. Suelo hacerlo, respondió Madero, y aunque a veces me asaltan temores y dudas, tengo esperanza de realizarlos. Que todo sea por el bien de la humanidad, dijo Juárez, y su figura comenzó a hacerse transparente paulatinamente hasta que desapareció. Francisco deseaba que todo el país tuviera mejores opciones para la realización de los individuos y creía que la comunicación con los espíritus podría constituir una guía invaluable para lograrlo. Su compenetración con el movimiento espiritista fue tal que decidió cambiar su segundo nombre, Ignacio, por el de Indalecio, en honor al refugio Indalecio González, precursor y fundador del movimiento espiritista en México. Las noches que siguieron aquella aparición continuó con la escritura de aquel libro que comenzó a encerrar controversias en sí mismo, ya que Moro opinaba de una manera y Juárez de otra. Llenó hasta 17 cuadernos de apuntes, escribía las ideas de corrido, en desorden, como le venían a la mente, y pasaba de un asunto a otro rápidamente. Decía y se desdecía, corregía, suprimía, añadía, parchaba las hojas, algunas de las cuales tachaba enteras, y seguía escribiendo febrilmente, sin dar importancia a la ortografía hasta que le dolía la mano. Una vez publicado el ideario que había gestado, se lanzó a divulgarlo y a asumir de manera pragmática lo que postulaba. Su figura se colocó en el ánimo del pueblo que lo llevó a la presidencia de la República. Se cumplía de tal manera la segunda participación que ya hacía ya varios años había recibido de la Cuija. Cierta noche decidió organizar una sesión espiritista en una casona de la colonia Juárez, con los más renombrados medios de la época, pues deseaba saber si como mandatario lograría la realización de sus objetivos democráticos y sociales. En esa sesión, un espíritu que no quiso identificarse le dio la respuesta a través de la medium escribiente, quien, terminada aquella comunicación, salió de su trance. Una vez repuesta, todavía algo temblorosa, la dama espiritista dio lectura al mensaje, mientras algunos de los asistentes anotaban. Se trataba de un poema críptico. Dice así: Cristina, un alma resplandece, el ideal es fuego transmutador, el Mesías no triunfa pero permanece, algún día su espíritu será liberador. Todos los presentes guardaron silencio. Aquella cuarteta, más que dar una respuesta, lanzaba una enigmática advertencia. Impresionado, el presidente Madero invitó a los medios a analizar el mensaje para intentar llegar a una interpretación. Pasó el tiempo y ninguno de ellos atinaba a descifrarlo. La mañana en que Madero se alistaba para salir a Villa de Ayala, donde apadrinaría la boda de Emiliano Zapata y Josefa Espejo, recibió una visita inesperada. Una joven medium le tenía, por fin, la respuesta. La pasó a la biblioteca para hablar con ella en privado. Señor presidente, le dijo la muchacha, sus ideales podrán verse coronados, pero tendrá que pagar el precio. Su gestión será breve. Gente cercana a usted le traicionará y será sacrificado. Su nombre pasará a la historia, pero no alcanzará a haber concretado sus ideales. Sin embargo,
permanecerán en algunas conciencias, aunque en mucho tiempo no pueda realizarse cabalmente. Madero sonrió, lanzó una mirada melancólica a la joven, agradeció su información y a manera de despedida le dijo: he entendido perfectamente, señorita, pero confío en el ser humano aunque exista la traición. Si con lo de ha de ocurrir logro de contribuir a que algún día se realicen las metas comprometidas, que sean. La joven, con los ojos llorosos, apretó efusivamente la mano del mandatario y, a punto de estallar en llanto, se despidió, lo bendijo y se retiró con pasos presurosos. El presidente dio órdenes a uno de sus asistentes para que se prestara el vehículo en el cual viajaría al lugar de la boda. En camino, mientras sostenía la mano de su esposa Sara, pensaba candorosamente que con este apadrinamiento comprometería a Emiliano Zapata para que se decidiera a adherirse junto con sus tropas a su proyecto. Ignoraba que para el caudillo del sur este hecho solo representaba una relación personal que de ninguna manera iba a condicionar sus propios objetivos, los cuales incluían, en caso necesario, desconocer al gobierno de su padrino. Madero, por su parte, de alguna manera, sabía que le quedaba poco tiempo. Por lo tanto, procuró avanzar lo más posible en los cambios que se proponía lograr con su gobierno. No contaba con que se fraguaba una traición. Al anochecer del día 22 de febrero de 1913, se hallaba en sus oficinas de Palacio Nacional, donde permanecía en calidad de prisionero, cuando súbitamente entró en trance y vio la presencia de un hombre cuyas facciones, sus delgadas patillas, le resultaron familiares. Por medio de la ouija le dije que te visitaría, Panchito. ¿Lo recuerdas? Dijo el espíritu. Soy Hipólito, mejor conocido como Allan Kardec. Antes que nada, te felicito por el comentario que hiciste a mi libro, pero de eso conversaremos más adelante, cuando tendremos tiempo de sobra. Ahora vengo a avisarte que ha llegado la hora señalada. En ese momento, el vicepresidente Pino Suárez, que también había sido recluido en la improvisada prisión, penetró a la oficina. El ruido de la puerta al cerrarse sobresaltó al presidente, quien al incorporarse de golpe derribó una lámpara. ¿Qué pasa, Francisco?, preguntó. Te escuché hablar en francés, pero veo que te hallas solo. Estabas en trance, ¿verdad? Madero, tratando de ocultar su pesadumbre, lo abrazó y le dijo: hermano, quizás estaba pensando en voz alta, pero quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por tu lealtad como amigo y por la fe que han puesto en el trabajo hacia la evolución colectiva de nuestra patria. Ahora, ambos deberemos cumplir con el mandamiento 31. Encomendémonos al arcángel Samuel. Samael. Pino Suárez comprendió el mensaje, aspiró profundamente, luego exhaló con fuerza, se alisó el cabello, hirvió el pecho, y al escucharse por el pasillo ruidos de armas y de botas, ambos se miraron en silencio y así permanecieron. La puerta se abrió de golpe, pronto enfrentarían su destino. Fin. Muchas gracias. Ay, Gracias. Bien, la ficha histórica, pues nos la ahorramos para seguir leyendo los relatos. ¿Les parece bien? Sí. A ver, al compañero que tiene una observación sobre eso. ¿Sí? La palabra correcta no es Ouija en vez de Ouija. O Ouija. Lo que pasa es que sí, Ouija viene de la palabra oui, que es sí en francés. Y ya
viene siendo, sí, en alemán, es un juego de palabras. Cuija, cuija con C, son unas lagartijitas rositas de ojos negros que viven en Guerrero, Cuernavaca, todo eso. Esas son cuijas. Ajá, sí, es. Ajá. Y este es ouija. O ouija. Pero bueno, por la pronunciación le decimos ouija, ¿no? Ajá. A usted, ¿qué otra cosa leemos? ¿Cómo que se les antoja? A ver acá. A ver, pues adelante empieza tú. Y si quieren, para que sea más fluido, hacemos un punto en una hoja o dos y luego le sigues tú y una hoja y así, ¿no? Para rápido. Ajá, una hoja cada quien. Si les toca, por ejemplo, una línea nomás al final de la hoja, pues terminan el párrafo y ya se lo pasan a su compañero. Y así ya nos vamos perdidos. Sí. Mira, si quieren les paso el micrófono, pero háganse para adelante para que alcance el micrófono. Y te lo paso a ti, ahí mismo en tu lugar, y ya se lo pasas así una paginita. Ok, nomás acérquense porque hasta atrás no llega. ¿Cuál va a ser? El capitán Caca. Ah, ok. El capitán Caca. Valía la pena echarse un trago aquella tarde del año de 1922. Por la mañana, en Popotla, se habrían graduado los alumnos de la primera generación de la Escuela de Caballería. Todavía con los acordes de la marcha dragona resonando en sus cabezas, los coroneles Figueroa de Guerrero e Iberi de Sonora entraron a la cantina del tío Pepe en el centro de la Ciudad de México. Pese a haber hecho el primero su carrera en acciones bélicas y el segundo en oficinas administrativas del ejército, había forjado una sólida amistad. Luego de la primera ronda se acompañaron con sendas tortas de pierna horneada con mucho aguacate. La charla se animó. Figueroa dejó aflorar sus recuerdos. Comenzó a contar a Iberi un episodio vivido cuando un capitán 9 años antes recibiera el encargo de conducir una columna a las cercanías de la Loma, Durango, pues el alto mando tenía información de que allí Pancho Villa y otros jefes revolucionarios en una semana más sostendrían importantes juntas. Se trataba de impedirlo. Había que diezmarlo antes de que lograran reunirse. Finalizaba el mes de agosto, pleno verano. Iberi rememoró hacia un calorón de la Chifosca para cortar camino. Tomamos como Jalisco. Cuando andábamos cerca de la sierra, entonces su prefectura de Tepic, mis hombres y sus caballos estaban tan fatigados que temí que comenzara a haber bajas. Así que aquel atardecer, al llegar a un paraje sombreado por encinos, di órdenes de que acampáramos. Vivacar esa noche repondría las fuerzas de las tropas y los animales. Envía a 3 voluntarios con las acémilas que estaban menos fatigadas, para que encontraran algún arroyo y
llenaran de nuevo los cueros de pulque que traíamos para transportar el agua, que por cierto nos quedaba poca y ya estaba medio viscosa. Sabía que andábamos cerca del río Chapalágana, pero si me ponía a buscarlo podríamos perdernos. Así que a conformarse por los arroyos. Cerca del anochecer, los muchachos regresaron. Traían agua fresca y novedades. Desde un cerrito habían avistado una población cercana. Calculo que en unas 3 horas de marcha moderada podemos estar ahí en capital, me explicó el cabo Jacinto, un indígena delgado pero recio. Es pueblo huijárica, como yo, habló la lengua. Podemos pedir comida para el camino. ¿Huijárica?, preguntó Iberri con extrañeza. Bueno, pues, huicholes, para que me entiendan, dijo divertido Figueroa, mientras echaba un chorro de agua de sifón a su vaso. Termínese su trago, coronel, para pedir la otra ronda. ¿Y luego qué pasó, coronel?, inquirió Iberri mientras encendía un cigarro puro. Pues que yo andaba medio nervioso a causa del tiempo que teníamos encima. Ya le dije que la vivaqueada de toda la noche fue por causa de fuerza mayor. Le dije al cabo Jacinto que estaba bien, pero mejor pasaríamos del arco de la población para no desviarnos, y que se fuera a dormir. Que no lo comentara con los demás soldados. Confiaba en que la carne seca y el pinole que llevábamos no bastaría hasta que nos reuniéramos con otras tropas en Ciudad Lerdo para organizar los ataques a los villistas. Total, di órdenes de que se tocara Diana a las 4 de la madrugada para aprovechar el fresco de la mañana y avanzar a buen paso. El coronel Figueroa hizo a Mesero la consabida señal de las otras. Su colega Iberri apagó el puro en el cenicero de vidrio prensado. Cuando estuvieron sobre la mesa los tragos puestos en vasos largos, echó un chorro de sifón en el suelo y, mientras su interlocutor hacía lo propio, reanudó su relato. ¿Cuál sería nuestra sorpresa, mi coronel, cuando despertamos? Estábamos tan cansados que nadie, ni los centinelas, que también se jetearon, se percató de que por la noche habíamos recibido una importuna visita. ¿Salteadores, acaso? ¿Qué va? Fue una banda. Sí, pero de canijos mapaches que atacó la tienda donde habíamos concentrado los bastimentos. Hubiera visto, Iberri, de la carne seca ya nada quedaba. De 12 cueros pulqueros que nada más se habían 8, pues los animalejos mordisquearon los otros y se salió el agua. Las bolsas de pinole estaban todas destripadas y la gente consternada. De pronto, uno de mis hombres hizo un tiro de Mauser. Todos nos pusimos alerta. Varios soldados cortaron cartucho. ¡Mapache, hijo!, exclamó el que había disparado, pisoteando su gorra. ¡Se me fue el cabrón! Las risas que su actitud desató aliviaron un poco el malestar, continuó Figueroa. Y ahora sí, pensé, ni modo, habría que hacer una escala en la población que avistó el cabo Jacinto para abastecernos. Di las órdenes pertinentes y emprendimos la marcha. Iberri volvió a encender el puro, se arellanó en la silla e inquirió. Y luego, cuando llegamos a las goteras de la población, una bola de chamacos que jugaban en una raquítica milpa se lanzaron corriendo y gritando: ¡Tejihuariqui, pelones! ¡Tejihuariqui, pelones! Perdóneme mi ignorancia, amigo Figueroa. Pelones dice que es, caray, pero Tejihuariqui no. Así le llamaban los huicholes a los mestizos,
o a los extranjeros, entre comillas. Es algo parecido al Johnny de los Yaquis, pero no sabría decirle a ciencia cierta qué significaba la palabra. Prosiguió. Total que salió a recibirnos un anciano como de 80 años, pero muy girito. Él era el Totoguani, o gobernante del lugar. El cabo Jacinto me sirvió de intérprete. Finalmente, el viejo estuvo de acuerdo en dejarnos pasar allí esa tarde y noche para atender a los caballos, herrarlos y nosotros prepararnos para reanudar la marcha. Pensé que, finalmente, los rapaces más bien nos habían hecho un favor, pues hubiera sido muy arriesgado proseguir sin provisiones. De inmediato, un grupo de hombres se dio a la tarea de negociar con los pobladores lo que se pudiera: tortillas, gorditas, tasajo, frijoles, chiles, guayabas. De todos modos, ni creo que estaban contentos. Se les notaba la desconfianza que nos tenían. Por eso le dije Totonawi, vía Jacinto, que mejor acompañaríamos allá afuera, cerca de la milpa, para no molestar, cosa con la que estuvo de acuerdo. Ya no vamos. La 27. Cuando la dado que la conversación se alargaba, ambos militares decidieron pedir algo para masticar, pues no era cosa de embriagarse. El mesero le sirvió unos apetitosos tacos de chicharrón en salsa verde, y Berry estaba picadísimo con la historia, y animó a su colega a proseguir, prometiendo que la siguiente ronda iría por su cuenta. Pues total que, sacando fuerza de sus propias cansancio, en un santiamén, mi tropa había tomado el campamento y algunos prepararon carne seca en chile roja, con lo que había conseguido en el poblado. Después de comer algo, todo el mundo nos retiramos a dormir, pues pensábamos aprender la marcha al alba. Serían las 8 de la noche, cuando nos llegó un rumor desde el caserío. Se escuchaba música de un rústico violín, de tamborcillos y flautas, así como cánticos. Se percibía actividad, por más que yo sabía bien que aquella gente no tenía más armas que unos cuantos machetes y arcos con sus flechas. Mandé llamar al cabo Jacinto, le pregunté si sabía qué podría estar pasando. Me explicó que como pronto llegarían las lluvias, probablemente estaría preparando alguna fiesta, y que lo más seguro era que el Mare Akame se pasara la noche cantando más tranquilo. Me retiré a dormir. Los dos coroneles estaban un poco achispados. La narración de Figueroa fluía sabrosamente, y Berry se disculpó, pues dijo, urgía que fuera a regar las matas. Regresó pronto, todavía no terminaba de sentarse.
cuando animó a su colega a continuar. Aquí viene lo bueno, amigo, dijo Figueroa. Dio un lugar trago a su vaso, tomó aire y relató. Todavía estaba oscuro, el cielo se veía de ese color violeta que luce antes de clarea. De repente una lluvia de pestíferos proyectiles nos cayó encima. Hombres, mujeres y niños nos bombardeaban furiosamente gritando: ¡Viva Villa! ¡Váyanse! ¡Váyanse! De Guariche, pelones fuera, y algunas palabras en su idioma cuyo significado ignoró, pero según lo que estaba ocurriendo, me imagino que habrán sido insultos. Pues no que estaban armados, inquirió Iberri. Espérese, coronel, que todavía no termino. ¿Sabe qué eran los malditos proyectiles? Pues tamales, pero rellenos de excremento. Aquellos maloras se pasaron la tarde y parte de la noche comiendo y defecando para prepararlos y atacarnos. No era cuestión de matar civiles, así que ordené la retirada y como pudimos, ya sin atinar más que a huir por el asco que sentíamos al vernos todos chorreados y apestosos, recogimos el campamento y nos largamos lo más rápido que pudimos, mientras los huicholes de aquel caserío seguían increpándonos, amenazantes y aventando sus asquerosos tamales. Y Berry, para contener la risa, fingió estar muy concentrado en el encendido del puro. Figueroa, cuya locuacidad se había despertado al recordar el episodio, exclamó: de la vil pedrada, coronel, de la vil pedrada. Galopamos como media hora hasta que consideramos que ya nos iban a perseguir, y entonces, guáchala, ya se imaginan. Muchos de plano vomitamos, 2 o 3 chillaron de puro coraje y humillación, y ni modo, había que seguirle. Cuando el sol estuvo alto, con el calor, la pestilencia empeoró, y ni un canijo arroyito donde enjuagarnos. Fue hasta la tarde cuando, providencialmente, se soltó un fuerte aguacero que nos medio limpió, pero estábamos impregnados. Cuando, 2 días después, llegamos con los de la guarnición del Lerdo, estábamos hechos una vil desgracia, con decirle que ni nos querían dejar entrar. Unos soldados sacaron baldes de agua para que nos bañáramos. Nos quedamos un rato encuerados hasta que se secaron las blusas de limpia. Ya luego lavamos los uniformes. Ah, hijo, lo bueno que hacía calor, fue el comentario de Iberri. Luego, ya más tranquilos, en la cena, le conté al comandante Borruel por lo que habíamos pasado. El muy desgraciado casi se muere de la risa. Y yo creo que su asistente se lo habrá contado a otros, o a lo mejor mi misma gente. Y así salí de allí, con el apodo del Capitán Caca. Luego llegó una contraorden, que siempre no nos fuéramos a la hacienda de la Loma, que mejor enfiláramos de nuevo a la capital, donde hacía falta gente. Llegamos en octubre, al día siguiente que el general Huerta disolvió el Congreso. Pero eso es otra historia. A veces no sabe ni uno para quién pelear. Y Berry se quedó pensativo y silencioso. Figueroa continuó: pero no se me agüite, coronel, mejor termino la historia. Para no hacérsela muy larga, le diré que fui el capitán Caca y luego el mayor Caca. No fue sino hasta que llegué a teniente coronel cuando al fin me quitaron el apodito. Muy penoso el asunto, coronel, dijo Iberri, tratando de mantenerse serio. Figueroa, luego de jurarlo lo que quedaba de su trago, exclamó: pues ni tanto, amigo Iberri. Capaz que si aquellos canijos bucholes hubieran aventado bala
en lugar de sus tamalitos. Ahorita no se lo estaría contando, platicando. Pidan la cuenta y vámonos, que ya se hizo de noche. Las primeras estrellas vieron desaparecer por las calles dos gallardas figuras encapotadas que, ligeramente tambaleantes y tomadas del brazo, se dirigieron hacia la Alameda. Gracias a los que participaron en esta lectura. Y bueno, acá en la ficha histórica o informativa de este cuento, allí es donde viene cómo los huicholes se sumaron al villismo. Y son datos basados en el libro Regiones de Refugio del autor Gonzalo Aguirre Beltrán. El cuento que sigue se llama La visión del general. Mi coautor pide que si lo leemos, por favor, porque bueno, en particular me gusta a él ese cuento. Es la página 31, a ver quién empieza, por favor. ¿Empiezo? Bueno, empiezo y le seguimos. ¿Le sigue usted? Va. La visión del general. Mi general, ahí lo busca un señor, dice que son conocidos de hartos años. El general dejó a un lado el jarro en el que bebía agua y asintió con la cabeza, indicando que pasara el visitante. Este entró de inmediato con paso felino. Era un gallardo charro vestido de negro, con botonaduras y espuelas de oro. Alto. Su rostro, de edad indefinible, tenía rasgos aguileños, bigote retorcido y ojos penetrantes que parecían fosforecer bajo el ala del sombrero galoneado. ¿Qué tal, mi general?, lo saludó. Los años no pasan por usted. Ya tenía ganas de verlo. ¿Me recuerda? Al estrechar ambos sus manos, el guerrero sintió un estremecimiento. Luego de escudriñar durante unos segundos los ojos del visitante, exclamó: «Sí, usted y yo nos conocemos. Me resulta muy familiar su rostro, pero la mera verdad no me acuerdo dónde lo he visto, muchachito. A ver, déjeme acordarme». Y comenzó a citar lugares, batallas y hechos de armas sobresalientes, esperando alguna seña afirmativa. Pero el visitante solo sonreía. Finalmente dijo: «Nos conocemos de tiempo más atrás, mi estimado Doroteo». El general, al oírse llamado así, enrojeció por la sorpresa. El charro palmeó su espalda con camaradería y luego, con voz socarrona, hizo un recuento. Doroteo Arango, el hábil y audaz cuatrero que llegó a ser jefe de muchos bragados, que barrió la frontera, se burló de los bolillos y astutamente se evadió para librarse de la cárcel. ¿Ahora ya te acuerdas? Fue la primera vez que andabas en plena fuga que nos conocimos. No por nada mandé a mi corcel en tu auxilio. Y luego, según el pacto acordado, fui tu padrino cuando te cambiaste el nombre por el de Francisco Villa, con el que te hiciste conocido por tus hazañas como el Centauro del Norte. Sí, mi general, soy aquel al que un día, en un momento desesperado, llamaste Don Diablo. Seguimos, por favor. Sonriente, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sonriente, sin temor alguno, el general le reclamó: «¿Ah, sí? Entonces me prometiste que tendría éxito en todas las batallas que emprendiera. Ahí sí que me fallaste». Con un leve tono burlón, el charro respondió: «Mira nomás, no te quejes. Yo y también Dios te dimos los elementos. Tu libre albedrío hizo el resto. Pero no vine a discutir eso, sino a recordarte que de la raya
de la raya nadie se salva, Doroteo. Y vine a prepararte para que veas que te tengo rey. Te aviso que próximamente apadrinarás un crío. Ese día nos encontraremos nuevamente y emprenderás el viaje a tu destino. Y como me simpatizas, también vine a mostrarte el futuro para que veas que tu esfuerzo no fue en vano. Agárrame del brazo. El general se asió del charro como si fueran a pasear, y ambos entraron a un torbellino, en medio del cual pronto se fueron aclarando unas escenas, al tiempo que éste, con voz algo engolada, expresaba: tu nombre será leyenda de generación en generación. Llegará el día en que se funden instituciones en pro del campesino y del obrero, que habrán de trabajar para proteger con justicia a todo mexicano. La electricidad, el petróleo, el agua, serán legítima riqueza de la patria. La soberanía nacional tendrá su época de esplendor. Aquello por lo que has luchado tendrá su recompensa. Azorado como niño, Villa veía pasar halagüeñas escenas del futuro. Pero será inevitable, agregó el diablo, que algunas partes del país queden estancadas, atrapadas en el caciquismo de los terratenientes. Aún así, una y otra vez habrá quienes traten de combatirlos en aras de los ideales de los mártires. No te pongas triste, general. Tú no podías haber estado en todas partes ni vivir eternamente. El caudillo, sin poder evitarlo, sintió curvarse hacia abajo las comisuras de su boca. Permaneció en silencio mientras don Diablo proseguía mostrándole escenas increíbles de cosas desconocidas para él. Tu país será grande y popular entre las naciones, Doroteo, afirmó su interlocutor. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y pasados los años también será presa de los depredadores en el poder. La corrupción desmedida traerá miseria, el gobierno mismo se devorará in misericordia, el trabajo y esfuerzo de toda una época será festín de sus generaciones. Y va a resultar que hasta fuiste profeta, general. ¿Te acuerdas cuando dijiste que un día México se despertaría siendo colonia americana? Pues mira y asómbrate. Las grandes compañías transnacionales monopolizarán el mercado nacional imponiendo sus condiciones. Contempla cómo tu patria se convierte en una calca del país vecino, como las riquezas naturales caen en manos extranjeras. Solo mandatarios con visión de verdaderos estadistas podrán cambiar esta realidad. Villa sacó de su pañuelo, y de la misma manera que lo hizo en el Panteón francés en 1915, ante la tumba de don Panchito Madero, enjugó su llanto, arrugó con ira la prenda, se la metió bruscamente en el bolsillo, reaccionó embravecido. Y entonces tantas muertes, tanto trabajo, tantas ideas, los ideales de lucha, ¿valieron madre? Le pasa el micrófono al que sigue, por favor. Gracias. Sí. El diablo replicó, intentando calmarlo. No, general, tú y tu gente se entregaron a aquello a lo que querían. Hicieron más por la causa que ninguno, pero sabemos muy bien en lo que el poder convierte hasta la gente noble. Que ya se te olvidó cuando te sentaste en la silla presidencial, ¿o a poco no te dio miedo solo pensar en tamaña responsabilidad? Esa silla los convierte en dioses, es una circunstancia que cambia hasta el más santo. Por eso no le atoraste. No es fácil apacentar la fiera, y menos aún cuando son varones. El torbellino, menos cuando son voraces. El torbellino comenzó a dispararse paulatinamente. Don Diablo se despidió de Villa, quien no atinaba a salir de su estupor. Tras un fuerte abrazo y un apretón de manos, quedaron comprometidos para la próxima cita. Poco después el general y su gente allegada regresaron del apadrinamiento de su chamaco en la casa de una de sus novias. El auto comenzó a avanzar muy lentamente, lo cual llamó la atención a Villa.
Después de lo que pensó, habría sido una ponchadura de llanta. Comentó algo el secretario, pero escuchó su voz extraña, pesada, lenta y grave. Pestañeó y cuando volvió a abrir los ojos, una nube de polvo lo cubriría. Al dispararse esta, se halló caminando por un desierto junto con algunos de sus compañeros. Pronto apareció don Diablo, quien lo abrazó y amistosamente le tomó del brazo, y al tiempo que echaban a caminar, exclamó: Bienvenido, general. Ya viste que fue rápido. Algunos de los de tu gente vendrán por nosotros. Ellos también pactaron conmigo en diferentes tiempos y acordaron que cuando llegara la hora de cumplir, querían hacerlo a tu lado. Debes estar orgulloso de ellos, porque sí que te son fieles. Todavía no les tocaba, pero escogieron acompañarte en esta cita. Vas a ver qué padre la vamos a pasar, general. Ya empezaron a preguntar por ti allá en el lugar donde vas a estar. Vas a ver muchas caras conocidas, ángeles, fierros y hasta tu tocayo Madero, que también tuvo sus pecadillos. Villa se detuvo en seco para preguntar: ¿y Emiliano? Él se encuentra también con ellos. No, mi general, replicó el Diablo tomándolo nuevamente del brazo y reanudando la marcha. Ese se encuentra en un lugar muy distante. Los mártires no tienen cabida. Allá donde vamos. Fin. Gracias. ¿Nos queda tiempo de otro cortito o ya no? Como quieren. Como ustedes ¿O digan. quieren ir a las preguntas o algo? ¿O quieren preguntas? Las preguntas, ¿no? ¿Sí? Bien. Salud. Salud. A ver. Bueno, un comentario. Me parece extraordinario el trabajo de ustedes porque muchos son los escritores, los cuentistas, los literatos que han escrito sobre la revolución. Y algunos que recientemente lo han hecho, escriben, digamos, de oídas. Escriben sobre la base, escriben ficción. De alguna manera sí, acertada, basada en la historia. Pero lo que me parece extraordinario del trabajo de ustedes es que ustedes rescatan a esos protagonistas anónimos del pueblo, de los pueblos mexicanos que tomaron parte en la revolución y que, como se ve, construyeron también parte de la historia. Y de una manera muy seria y muy profunda han acudido a las fuentes, a los documentos históricos para fortalecer esta historia. Entonces esto me parece sin duda extraordinariamente importante, por una parte. Y por la otra quisiera yo preguntarles dos aspectos, rápidamente. Uno de ellos es que Ignacio Parra fue un bandido que influyó a Francisco Villa, bueno, a Dorotea Arango antes de ser Francisco Villa. Lo influyó de una manera muy importante, en términos militares, en términos de logística, en términos de movimientos militares, lo influyó con el conocimiento, además de todo, del terreno en el que lucharía Francisco Villa. Eso me parece muy importante y quisiera saber qué saben al respecto, históricamente, de Ignacio Parra. Y la otra parte es sobre los espíritas, sobre el interés de Francisco y Madero en el aspecto del espiritismo.
En el cuento hay un momento donde se le dice a Madero, las cosas no van a resultar. Pero después hay otra parte donde se apunta una esperanza, como diciendo que si no se lograron todos sus anhelos, y han pasado muchísimos años, quizás, pregunto, quizás, propongo, quizás, digo, a lo mejor todavía están por lograrse esos anhelos de Madero. ¿Alguien más quiere hacer algún...? Bien, sí, le respondo rápidamente al ingeniero, ya no traigo con usted, hombre. Bien, Parra fue uno de muchos bandidos que se movieron por nuestro territorio de alguna manera paralela o previa a la revolución. No tengo mucho conocimiento de él, pero recuerdo otro que se llamaba José Inés, tampoco me acuerdo del apellido, bueno, ya me parezco a Peña Nieto, caray. Sí. Se movió por Michoacán Inés y pues Ignacio Parra por el norte. Había mucho tráfico de armas. Hagan de cuenta que mientras en Estados Unidos estaba lo que conocemos como el viejo oeste o el salvaje oeste de las películas de vaqueros, acá también había bandolerismo, pero muy de acuerdo a lo nuestro. No son los mismos bandoleros que fueron los plateados de la época de la Reforma, por ejemplo, ¿no? Y que a mí me parece pues un tema bien interesante estudiarlos. A lo mejor un día nos dedicamos a ello también. Son aquellos que vestían de chinacos, ¿no? Se me hace un personaje muy, muy padre, un personaje colectivo. Y bueno, allá como acá, o sea, tanto en Estados Unidos como acá hubo asaltos a diligencias, hubo todo. Pero efectivamente las tácticas y las estrategias de Pancho Villa mucho le debieron a las de aquellos que llamamos bandoleros, ¿no? ¿Por qué? Porque él no hizo una guerra organizada, digamos, como la hubiera hecho Obregón, o como la hubiera hecho mi general Felipe Ángeles, por ejemplo, que pues ellos sí eran militares estudiados, ¿no? Sino que era más intuitivo, era más, como usted dijo, de conocer el terreno y de andar pues emplanteando al contrincante, ¿no? Ahora, pues Pancho Villa también era muy impulsivo y creo que esa fue una de las cosas que lo traicionaron en un momento determinado. La segunda era... Perdón, es Inés García. Es Inés García, sí, es José Inés García, ¿no? La segunda pregunta sobre el espiritismo y los logros de Madero, de sus ideales. Bien, pues mire, yo creo que esa es una pregunta que queda en el aire. Madero fue... ¿Quieres contestar? Bueno, lo que pasa es que Madero pues fue más idealista y más místico que estadista, y creo que esa fue su falla. Pero entre los logros como estudioso del ocultismo de Madero, fue que sí, efectivamente, él hizo comentarios a los libros de Allan Kardec, y también que fue el primero en traducir al español el Bhagavad Gita, que es uno de los libros sagrados del hinduismo. Curiosamente, yo creo que don Panchito tenía un sentido del humor bastante bueno, porque firmó esta traducción con el seudónimo de Bhima. Y Bhima resulta que es un gigante de la mitología hindú, y pues don Panchito era bien chaparrito, así es que bueno, estuvo bien, ¿no? Ahora sí, ingeniero, dígame. Gracias por todo. Diles el precio del libro para los que quieran llevárselo de una vez. Ok. De las librerías está a 100 pesos, pero hoy, bueno, ya subió. 50 pesos hoy, porque además me gusta que la gente disfrute la lectura. Sí. Gracias. Bueno, yo más que pregunta era que comentar un poquito más acerca de ese capítulo que dije, el compadre árabe, porque compadre, ¿no? Explicar un poquito sobre ese punto. Bueno, la pregunta ya me la ganaron, yo voy a preguntar cuánto cuesta. Bien, gracias. Bueno, resulta que el compadre árabe sí existió en realidad. Se llamaba Salomón. Bueno, ahí en la ficha histórica viene el apellido. Era libanés. Es de los libaneses que vinieron como inmigrantes a nuestro país
hacia finales del Porfiriato, porque vinieron 2 o 3 oleadas diferentes de libaneses. Y pues acompañó a Zapata en varias de sus correrías o de sus campañas. Se dice que los tacos al pastor nuestros son una herencia precisamente de la cocina de aquellos libaneses. No sé si ustedes han comido alguna vez los que les llaman tacos árabes, que son como de tortilla de harina gruesa, de pan árabe, con carne de cordero y una salsa así colorada, como de tipo chipotle. Pues bueno, resulta que según esto, las soldaderas le fueron incorporando los chiles pues nuestros, mexicanos, y otros ingredientes, y de allí fue creciendo el taco al pastor hasta que ahora, bueno, se hacía, ya ellas lo hacían con tortilla de maíz, porque pues era en el sur, si hubiera sido en el norte lo hubieran hecho con tortilla de harina, ¿no? Pero pues ese compadre sí existió, y es un cuento bastante romántico, porque también es de los que nos alientan la esperanza en que las cosas pueden cambiar. Ese espíritu de Zapata que sigue cabalgando, creo que en parte es nuestra esperanza. ¿Cómo se llama ese cuento? El compadre árabe. Ah. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Preguntar? ¿Quieren que leamos un último para despedir la sesión? ¿Cuál Sí, podría leer. es la diferencia entre espíritas y espiritismo? Es lo mismo. O El espiritualismo. Espiritualismo o espiritista, bueno, y la persona que espiritista o espiritualista, ¿cuál es la diferencia? Son dos cosas diferentes. Sí, claro, por eso. Los espiritistas son aquellos que a través de mediums o a través de entrar en trance se dedican a comunicarse con los espíritus de las personas fallecidas. Pueden escribir los mensajes o pueden hablarlos. Los espiritualistas son personas que, vamos a decirlo llanamente, curan con energía, acudiendo al auxilio de espíritus también. También entran en trance, pero bueno, los que yo he visto de espiritualistas son un poco más violentos que los de los espiritistas, porque, bueno, yo tuve una amiga que se dedicaba a eso y pues agarra la temblorina y así. Si han visto los trances de, por ejemplo, en algún documental de las religiones africanas, del vudú y de todo eso, pues así se ponen, como cuando dicen que los cabalga el espíritu. Ajá. O sea, que los cabalgan los dioses, los loas, Los poseen, ¿no? los poseen, ajá. Es el espiritualista. No, es el espiritualista. No, ese es el espiritualista. Ah, espiritualista. O sea, Entra en trance, ¿no? entra en trance. Y no es que ambos entran en trance. Lo que pasa es que el espiritista, pues hagan de cuenta que si está en un sillón o en una silla o en la clásica mesita, pues entra en trance, pero más tranquilo. Lo que les pasa es que, bueno, se les agita la respiración, empiezan a sudar y todo eso. Es un trance más tranquilo. Algunos regresan del trance así medio mareadones o así, pero bueno, se les pasa, ¿no? Ya tienen previsto todo para... Pues porque ya saben cómo está la cosa y cómo componerse. Y espírita sería una manera de decir espiritista. Por ejemplo, una persona que cultiva esa disciplina es el espiritista o la espiritista, más la doctrina es la doctrina espírita. Ajá. Muchas gracias. Por nada. ¿Cuál quieren, el compadre árabe o el hijo del el ahijado del coronel? ¿El del ahijado del coronel? Ok, ese está en la 180 y... Este es el que habló de Luche, ¿verdad? El ahijado del coronel 203. es de adopción gay. 203. La del Mushe es un amor secreto. Ah, es muy chido. ¿Cuál quieren? De una vez, decídanse. ¿Un amor secreto o el ahijado del coronel? ¿Cuál es más corta? Ahorita te digo. Ah, no, no es un amor secreto, es un secreto de amor. Está en la página 177. Son como seis páginas del libro. Está largo. Sí, Sí, y está el ahijado del coronel son está como más chico. 10. No, son menos. Así es que. No, el más ahijado o del menos. coronel, 1, 2, 3. Son 3 las del ahijado del coronel, 3, 4. Claro.
Es más corto. Sí, El ahijado del coronel. El ahijado del coronel. Son 8 páginas. Ok. Bueno. El ahijado del coronel. Tras la catástrofe, había que empeñar las manos, los conocimientos y el alma para salir adelante. Sentado en un pupitre de los que había en los pasillos de una escuela habilitada como centro de atención hospitalaria, el doctor Gregorio Alpizar, médico militar considerado una eminencia por sus colegas, fumaba un cigarrillo mientras intentaba relajar los músculos de su cuello y hombros. Llevaba ya 3 días durmiendo, si acaso 1 hora diaria, pero no podía permitir que la fatiga lo venciera en aquella situación de inusitada emergencia. Lo ocurrido había sido terrible. El día 19, la furia de la tierra convertida en sismo había destrozado una parte importante de la Ciudad de México. Los dolientes y desesperados formaban legión. Resultaba casi imposible atenderlos a todos. Alpizar había sobrevivido por azares del destino. Aquella fatídica mañana de septiembre, cuando se disponía a dirigirse a sus labores cotidianas, había encontrado ponchada una llanta de su auto y tuvo que cambiarla. 15 minutos de contratiempo modificaron su destino. Si hubiese llegado puntualmente al cambio de turno en el Hospital Juárez, habría sucumbido. Por ello, consideraba que debía trabajar con más ahínco que nunca, pues tenía una misión que cumplir. En esos momentos nada le importaba sino poder ayudar a las personas en desgracia, cuyos rostros desolados y confusos, más que las heridas que curaba, le partían el corazón. De pronto, los rumores de una agria discusión llegaron a él. Acudió al aula de donde provenían, que se había habilitado como consultorio para quienes no requerían hospitalización. Sorprendido, vio que su colega y amigo, el doctor Esteban Mercado, peleaba a gritos con una atractiva muchacha que mostraba una seria lesión en la pierna derecha. Ya le dije que aquí no se le va a atender. ¿No entiende?, dijo el médico airadamente. Ella, humillada, se disponía a abandonar el sitio cuando el doctor Alpizar intervino. Tomó el brazo de la joven de manera conciliadora y reprendió a su colega. ¿Quién sigue? Aquí, mira, la marca. Aquí sigue, hasta aquí. ¿Qué te pasa, Ernesto? Aquí no debemos negar la atención a nadie, y menos en una situación como la que estamos viviendo. Por favor, atiende a la señorita. Esa pierna requiere antisepsia y sutura urgente. No es ninguna señorita, es un maricón, respondió Mercado. Y para colmo, se le ocurre aparecerse vestido de mujer. Es una burla a la moral y las buenas costumbres. Estos debían morirse, son una aberración. El doctor Alpizar, ante tal actitud, se limitó a decir a su colega: estás muy tenso, Ernesto. Procura descansar un poco. Yo lo atiendo. Al rato platicamos. Y acto seguido, dio instrucciones a 2 enfermeros para que colocaran al transvestido en una camilla y lo condujeran al área de cirugía ambulatoria, cosa que los auxiliares hicieron a regañadientes. El anochecer llegó pronto, o al menos eso pareció, debido a la frenética actividad registrada en aquel puesto médico. Aunque se sentía rendido, el doctor Alpizar consiguió 2 grandes vasos de unicel, los llenó de café cargado y fue en busca de su amigo, a quien encontró dormitando en uno de los 2 sillones
que había en la dirección de la escuela. Le tocó el hombro levemente y, una vez que éste reaccionó, le extendió el vaso con café y le dijo: ¿Qué hubo, hermanito? ¿Qué te pasó en la mañana? Te desconocí, tú que siempre has sido tan humanitario. Si alguien ha mostrado siempre calidad humana, eres tú, mano. ¿Quieres que te releve para que descanses siquiera un día completo? Porque como te vi, ya andas con los nervios de punta. No, mano, lo que pasa, respondió Mercado, es que no soporto a estos degenerados. Y encima el tú, muy desgraciado, me dijo que cuando lo curara, podía ayudarnos a socorrer o a cuidar a los niños. Imagínate, los iba a volver igual que él. Alpizar sacó los cigarrillos, ofreció uno a su colega, le palmeó el hombro, se arrellanó en el otro sillón, dejó la cajetilla sobre la mesita y le dijo: Neto, voy a platicarte una historia verídica para relajarnos un poco. Por favor, no vayas a interrumpirme. Cuando termine, me darás tu parecer. Adelante, hermano, te escucharé con atención y prometo no interrumpirte, dijo Mercado, acomodándose en el sillón que ocupaba y encendiendo un segundo cigarrillo. Después de dar un largo sorbo a su café, el cirujano Alpizar inició su narración. Allá por el año de 1912, en plena revolución, llegó a la gobernatura de Jalisco el candidato del Partido Católico Nacional, que contaba con varias presidencias municipales y dominaba el Congreso local. Por supuesto, las filas de los conservadores andaban a todo tren. Incluso los negocios de comida de los gotitos en el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara habían visto disminuir su clientela. Había una pareja de comadres que vendían birria, se llamaban Vicente y Juan José. Ambos tenían cabelleras más o menos largas, que se recogían en un apretado chongo. Gustaban de conversar con sus clientes. Escucharon cada vez con mayor frecuencia comentarios en el sentido de que en varios lugares del país la gente andaba peleando por los derechos y garantías sociales. Así llegó 1914. Mercado, un poco incómodo pero con interés por lo que escuchaba, encendió otro cigarrillo, pues iba a hablar, pero se acordó de su promesa de no interrumpir. Para no hacerte el cuento largo, prosiguió Alpizar, advirtiendo a su colega que a partir de allí se iba a ir de corrido. Un día en que tenían por único cliente a un norteño con aspecto de comerciante, comenzaron a comentar entre ellos que en vez de andar de princesas, deberían irse a luchar por un mejor país. Vicente, que había notado que el gente no les quitaba la vista de encima, mientras se atusaba el bigote y pensaba quién sabe qué, le dijo a Juan José, que era el de aspecto más femenino de los dos, que ese tipo se le hacía medio extraño y que ya le había dado miedo, porque ni creas que nos está enamorando. Finalmente el norteño les comentó: muchachos, no todos los que andan en la bola están combatiendo. También hace falta gente para otras cosas que son tan importantes como andar a los fregadazos. ¿De veras quieren entrarle? Ambos, luego de mirarse uno al otro, le dijeron que sí, porque además en Guadalajara la cosa se estaba poniendo fea y las personas con su tendencia estaban siendo hostigadas. El norteño sonrió y pagando su cuenta le dijo: pues ya quedamos, muchachones, levanten el puesto y vámonos tendidos. Juan José, dudoso, le preguntó con una vocecita tipluda: oiga, señor, ¿y no podría mejor venir por nosotros dentro de unos 15 días? Las cosas son en caliente o no son. Entonces, ¿qué? ¿Le entran o no? Respondió el norteño. Vicente y Juan José, presurosos, guardaron todo, cerraron su puesto y se fueron con aquel hombre, que a los 2 días los estaba presentando con el general villista Julián Medina, quien tenía serios problemas porque no podía hacer llegar cierta información de vital importancia al general Calixto Contreras, que se hallaba estacionado en Pueblo Nuevo, Durango. Iban 2 veces que lo intentaba, pero las líneas telegráficas estaban cortadas o interceptadas. Así pues, se requerían 2 mensajeros, un par por si mataban a alguno o se le olvidaba algo, dijo Medina. De total confianza que no despertaran sospechas,
que memorizaran los datos y los transmitieran de viva voz al destinatario. El problema era que para llegar al cuartel de Contreras debían atravesar un poblado que estaba plagado de federales. Vicente y Juan José aceptaron la misión, tuvieron la idea de disfrazarse de mujeres embarazadas e ir junto con 2 soldaderas a la población donde se encontraba el jefe en cuestión. Pensaban que los pelones se tentarían el corazón al verlos en tal estado. Al general Medina no le quedaba de otra, así que aceptó y pronto, luego de comentar el artístico a las mujeres que los acompañarían, se pusieron en camino. Faltaba poco para llegar a su destino cuando vieron acercarse una partida de federales. Vicente y Juan José sintieron como el sudor frío bañaba sus cuerpos. Joaquina, una robusta soldadera de unos 60 años, les indicó que dejaran el asunto en sus manos y sin previo aviso sacó una botella llena de un líquido rojizo. Alzó la falda de Vicente, le vació el líquido, es sangre de pollo con agua y tantitos meados vivos, le explicó con el entrepierna, de modo que la falda se manchara, y le indicó que fingiera dolores de parto cuando llegaran los pelones. Luego, de una cantimplora sacó agua en el cuenco de la mano, la sorbió, hizo un buche y se la esperjó sobre la cara para que se viera muy sudoroso. Al hacer contacto los federales con la carreta en que iban las 4 mujeres, comenzaron a malorearlas y piropearlas de manera un tanto soez. Pero su coronel, Quintín García, los regañó y les dijo que debían respetar más a las damas y más si estaban a punto de ser madres. Cosa que aprovechó Joaquina para decirles que ella era comadrona, que Vicente, ya estaba por parir y que necesitaban llegar a Pueblo Nuevo, pues ella había prometido a la Virgen que allí, en el pueblo de su esposo, que había sido soldado y ahora era difunto porque murió peleando contra los malditos villistas, nacería su primer hijo. Mensual.